Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón por acompañarnos domingo a domingo, sobre todo hoy, un día sumamente especial en el que usted está en casa con la familia. Y quiero, en nombre de Saracay Televisión, enviarle un abrazo fraterno y una felicitación a todos los padres. En nombre de don Roger Velastegui y la familia Velastegui, a todos los padres de Santo Domingo, el Ecuador y del mundo. Un abrazo muy grande por esta celebración, por esta contribución que hacen día a día a que el país salga adelante. Pero aquellos que no cumplen con su pago de mensualidades, no. A ustedes les espera Bellavista. Cumplan, paguen, sean padres responsables. No simplemente por el hecho de que ya soy papá y se acuerdan cada 10 años cuando va la policía a buscarlos. No, para ustedes no hay feliz día, de ninguna manera. Para mis invitados, un feliz día. Hoy vamos a tocar un tema ya en el ambiente político, está burbujeante, se sienten esa sensación, ¿no?, de calentamiento de las calles, uno donde va a conversar, mira, ¿qué te parece, candidato? No, yo voy a estar por aquí, inclusive las discusiones en la familia, la confrontación de ideas, que es lo normal ante un evento como el que se avecina el 20 de agosto, la elección presidencial, una elección atípica, primera vez que ocurre en Ecuador, porque es la primera vez que un presidente decreta la muerte cruzada. Bueno, muchos dirán que tuvo sus razones para hacerlo, que la Asamblea Nacional lo obstruía, pero yo creo que él se veía perdido ante el muy posible juicio político y él iba a ser cesado en su cargo. Como fuera, es la primera vez que un presidente, y lo es Guillermo Lasso, quien convoca elecciones anticipadas a los 2 años de gobierno. Hay, hasta el momento, 8 binomios inscritos, ¿no? Candidatos que eran de un partido en la elección anterior, ahora representan a otro. Es impresionante cómo se cambian aquí de partidos como que fueran de medias todos los días. Entonces, estos temas vamos a tocarlos hoy con nuestros invitados. Tenemos a Milton Bustillos, analista político, Edwin Angulo, también analista político, y Luis Burbano, analista político. 3 mentes claras, con ideas frescas sobre lo que está pasando en este momento, y espero que ustedes en su casa, así como yo, pues tengamos un panorama más amplio para poder comprender por dónde van los tiros, ¿no? Bienvenido, Milton, muchas gracias por acompañarnos al programa En la Mira. Quisiéramos saber cuál es su lectura de esta etapa preelectoral. Bueno, muchas gracias a los amigos televidentes. Un saludo fraterno una vez más a los padres que el día de hoy se está festejando su día, a esos padres que día a día luchan pese a las adversidades del sistema en el que vivimos. Es muy lamentable ver cómo padres, madres de familia no tienen trabajo, buscan todos los días. Lamentablemente no hay esas oportunidades, pero se rebuscan, como dice el pueblo, para poder sobresalir adelante, llevar la comida, por lo menos una comida al día, para sus hijos, para sus familias. Bueno, ya entrando un poco en el tema electoral, realmente creemos que en estos últimos días ya se han ido configurando las diferentes organizaciones políticas con sus candidatos, con sus binomios para las próximas elecciones del 20 de agosto del 2023. Creemos nosotros que en el Ecuador se va viendo 8 binomios y con claridad se va determinando. Por ejemplo, por un lado podemos ver al correísmo que viene de una u otra forma representando a la nueva derecha del Ecuador. Un correísmo de la nueva derecha con discurso de izquierda, entre comillas, ¿no? Progresistas, revolucionarios del siglo XXI, pero que en sí han cumplido todas las recetas del Fondo Monetario Internacional. Si bien es cierto, ellos criticaban mucho a los Estados Unidos, al Fondo Monetario, sin embargo se entregaron a 10, 20 años al nuevo imperio chino, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los escenarios que se está viviendo ahora. ¿Está hablando del correísmo o de Lasso? Del correísmo del siglo XXI, de la revolución del siglo XXI. Por otro lado, vemos otra arista en este proceso electoral,
que encontramos candidatos que representan a la vieja partidocracia, que representan a la derecha, que ha hecho tanto daño al país, igual que el correísmo. Dentro de eso podemos ver, pues, ¿no?, representantes de la derecha, de Lasso, impregnados directamente en Villavicencio, que fue un defensor, un asambleísta que defendió a capa y espada al gobierno de Guillermo Lasso y a sus políticas neoliberales. También vemos a un John Topic que de una u otra forma hoy representa al Partido Social Cristiano, y que no lo olvidemos que quienes llevaron al poder con fraude electoral, por supuesto, a Guillermo Lasso, fue también el Partido Social Cristiano. Obviamente con nuevas figuras como Topic en los actuales momentos, que concatenado por ahí no podemos dejarle de lado también a Otto Stollerhosner, quien es uno de los representantes de la derecha que estuvo en el trabajo directamente con Lenín Moreno, un gobierno que definitivamente dejó mucho que desear, el continuismo del correísmo, luego vino Lasso. Entonces esas dos aristas se han abierto bien identificadas y el pueblo lo reconoce. Y por otro lado tenemos realmente en la izquierda, tenemos un solo candidato que podemos ir observando los ecuatorianos, que es Yacu Pérez, alineado directamente desde la izquierda al centro, en donde han podido concatenar, diríamos, un proyecto político que representa a los sectores sociales y populares, que por más de 3 décadas no hemos tenido un representante en la presidencia de la República que pueda cumplir los sueños y aspiraciones de los de abajo. ¿Esto qué significa? Entonces vemos un candidato presidencial netamente de la izquierda hacia el centro, como Yacu Pérez, que plantea, por ejemplo, lo que pide la gente en estos momentos: terminar con la inseguridad, crear fuentes de trabajo, asignar el presupuesto necesario para lo que es la educación, la salud, para crear esa universidad que tanto lo han negado los diferentes gobiernos de turno. Los 3 últimos gobiernos inclusive plantearon definitivamente negarle esa posibilidad a Santo Domingo y a los jóvenes, principalmente de nuestra provincia. Entonces creemos que todo esto se está visorando en estos momentos y la gente va tomando conciencia de que el camino más correcto, más adecuado, sería por la izquierda al centro. Ya vamos llegando con Yacu Pérez. Ve, como que le está traicionando el subconsciente, ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso precisamente. Edwin, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cuál es su lectura? Ya que aquí nos dice que Yacu es la opción, y por ahí como que... Bueno, gracias Jorge, gracias al canal Trancay por la invitación. Primero quisiera dar unas felicidades a todos los padres del país y en especial aquí a nuestra querida provincia de Santo Domingo, a esos padres que hoy en día justamente de pronto están con los niños en los hospitales. Un feliz día, un abrazo fraterno inmenso, porque algunos padres hemos pasado por esta situación, y más aún pues a esos padres que deben sus pensiones, por favor, estar al día. Con este antecedente quisiera, yo veo en realidad cómo está en la situación electoral ahora después de la muerte cruzada que lanza el presidente Lasso, algo histórico en la historia del Ecuador. Vemos ya candidatos de otras tiendas políticas unirse a otras tiendas políticas, o sea, vemos una mezcla, por no decir una mermelada, con el fin de llegar a la presidencia, pero sin ningún criterio formado políticamente y sin ninguna ideología política. Por ejemplo, vemos a Yacu Pérez, un candidato que se ha pasado en el año 2021, que cerca de llegar a la presidencia, que por alguna situación de amarre, se podría decir, con el presidente Lasso, cedió y le dio espacio al presidente Lasso para que gane. Pero vemos ahora a un Yacu Pérez que se sigue en la misma ideología de hablando del medio ambiente, del agua, de la naturaleza, que no digo que es malo. Era el que planteaba exportar barriles de agua y luego lo negó, ¿no? O sea, en lo lógico de él, en lo que él habla, dice de que él, al llegar a la presidencia, exportaría barriles de agua a otros países. O sea, me parece que no está enfocado a lo que en realidad requiere la política del país. Pero vemos que el fraccionamiento o el partido que él auspiciaba en la lista 18, que es el Pachacutis, ya él se separa de esta lista y se une a la lista 20 que lo está manejando
el señor Larrea. ¿Y quién es Larrea? Justamente fue quienes gobernaron con el socialismo del siglo XXI. Fue parte que administró y negoció con las FARC. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora el señor Yacu Pérez? ¿Se está volviendo otro socialista del siglo XXI o hay un amarre ahí con los correístas? Porque ahora vemos en los discursos que dice que un trabajador común y corriente, o sea, nosotros y toda la ciudadanía que nos está escuchando, no puede tener una casa grande, no puede tener 2 carros. O sea, estamos llegando ya a la mentalidad de un Venezuela, de un Cuba. Entonces vemos esta situación bien compleja que el señor Yacu Pérez llegue a la segunda vuelta. Vemos también a un candidato como Villavicencio, que fue toda su vida funcionario público, fue parte de Petroecuador y fue sindicalista. O sea, aquí el señor fue parte muy fundamental donde manejó masas de gente dentro de los trabajadores de Petroecuador. Y ahí hubo una pelea, una pugna con el anterior presidente Rafael Correa, y hay un capricho de este señor de querer llegar a la presidencia, pero ya vemos qué pasó cuando fue asambleísta. El asambleísta tiene que hacer 2 cosas, fiscalizar y legislar, pero él se pasó solamente fiscalizando. No ha legislado o no ha hecho alguna ley en contra de la inseguridad. Entonces solo se ha pasado quejándose de la gente, pero dígame usted, ¿a quién ha podido meter preso el señor? A nadie. Entonces vemos que él quiere llegar a la presidencia, pero con un partido que le cobija, que también fue parte del correísmo, como el partido de la lista 24, me parece, si no me equivoco, perdón, 25. Que está manejado por la señora Magra Paula Romo. Entonces no vemos muy claro el panorama del señor Villavicencio. Creo que no llegaría muy fácilmente a la segunda vuelta, pero sí vemos a un correísmo que el porcentaje importante que siempre ha tenido desde el 2021, ahora en estas elecciones, sigue teniendo ese porcentaje, posiblemente le hará llegar a la segunda vuelta, pero ahí vamos a tener en la segunda vuelta el correísmo con el anticorreísmo, o sea, los demás partidos se unirán para poder derrocar al correísmo, y pienso que no llegaría a la presidencia el correísmo, ¿no? Vemos a la señora María Luisa González hablar de que ella va a ser su primer asesor el señor Rafael Correa. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque él tiene la experiencia en la parte económica, es economista, pero entonces no le está tomando en cuenta a su vicepresidente, que es justamente Andrés Arauz, y él también es un economista. Entonces vemos ahí un fraccionamiento entre el equipo de... Pero sería malo. Yo no sé cómo lo estarán ellos analizando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los correístas, o en este caso la señora Luisa González, no quiere llegar a Carondelet a gobernar en beneficio de la ciudadanía, de los 18 millones de habitantes, sino ella quiere llegar es para tener la impunidad, para traerlo a Rafael Correa y a toda la cúpula que hicieron tanto daño en los años pasados al país. Eso es lo que ellos buscan. Bien, Luis Urbano, ante toda esta avalancha de criterios sobre los candidatos, ¿qué nos puede decir? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Jorge. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias a Saracay y gracias En la Mira. Yo creo que estos debates con altura son los que hace falta al país, definitivamente, con mesura, con respeto. Vamos a ir delineando algunos puntos que ha conversado tanto Edwin como Milton. Definitivamente estas elecciones van enfocadas en una sola cosa: el correísmo versus el anticorreísmo. Y yo creo que son importantes considerar o tomar en cuenta algunos factores. Como ustedes recordarán, Fernando Villavicencio, en estos 16, 18 años que no ha estado de asambleísta, sino como investigador, como periodista de investigación, ha sacado a relucir más de 200 casos de corrupción, de los cuales, y el más emblemático, de Arroz Verde, y gracias a eso pues tenemos al delincuente prófugo sentenciado en Bélgica.
Recordaremos, fue gracias a las investigaciones totalmente documentadas y fundamentadas que presentó Fernando Villavicencio. Pero en otra investigación también le echó perder 11 millones al Estado, ¿no? También hay que decir cosas. Totalmente. Dígala, pues. Totalmente. Son 200 investigaciones y caiga quien caiga. Como decía Edwin, efectivamente Fernando Villavicencio viene del sindicalismo del país a través de Petroecuador. ¿Y por qué se dieron los problemas? No fue con Rafael Correa, fue en el gobierno de Yamin Maguad, justamente porque presentó varias denuncias de corrupción en los contratos petroleros. Y gracias a esas denuncias le costó el puesto, lo despidieron de Petroecuador. Pero eso no le amilanó. Y es importante que, por ejemplo, tanto Otto Sonderholm, que fue parte del correísmo porque fue vicepresidente de Lenín Moreno, quien fue a su vez vicepresidente por 6 años de Rafael Correa, ¿dónde estaba el señor? Por ejemplo, otro caso, el señor Topic, el candidato del Partido Social Cristiano, que en los últimos años abiertamente hizo un pacto con el correísmo para tratar de acaparar los poderes del Estado, y como es conocido. Entonces, todos esos aspectos quiero considerar. ¿Dónde estuvo Topic? En todos estos años donde el correísmo le hizo tanto daño al país, como acaba de decirlo Edwin. Claro, estaba haciendo negocios con el Estado, recibiendo coimas de los sobreprecios. Luis, tú estás hablando de Villavicencio y eso me trae a la memoria que Villavicencio fue sentenciado. Así es. ¿Por qué fue sentenciado? Por supuestamente las injurias que había incurrido hacia el presidente en su momento, Rafael Correa. Sí, y le tocó resguardarse en Sarayaku, donde los quichuas lo protegieron para evitar que las fuerzas del orden lo capturen. Recordaremos que junto a Clever Jiménez se exilió a la Amazonía ecuatoriana a fin de precautelar su vida. Recordemos cómo allanaron su casa sin el menor respeto ni consideración para su señor y sus hijos menores de edad. Entonces, todos esos aspectos también debemos considerar que ha sido el único que en estos 20 años ha luchado contra esta banda estructurada criminalmente. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones, lo dice la fiscal general. Pero ¿cómo entenderlo, Luis? ¿Cómo entender, en este caso a Villavicencio? Es lo que a mí me da vueltas en la cabeza. Yo digo, a ver, todos lo hemos visto y usted en su caso lo ha visto en los canales de televisión, y yo voy a pedir que la próxima podamos, si quieren escucharlo, cuando salía Villavicencio a decir lo siguiente: el reparto de los hospitales lo está haciendo María Paula Romo. Eso es corrupción, es una corrupta. Y ahora el fiscalizador, el que lucha contra la corrupción, está de brazo, el mejor de amiguis, con María Paula Romo. Se cobija bajo su partido. O sea, ¿cómo se entiende? Porque, Luis, me va a disculpar, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo, ¿no? Villavicencio, yo no entiendo por qué la Fiscalía no actúa cuando él dijo que tenía conocimiento del caso de la mafia albanesa y todo ese informe que había sido cerrado meses antes, y que fue y lo habló con el presidente. ¿Y por qué se cayó? ¿Por qué no investigó? O sea, son cosas que también hay que decirlas. Okay. No que 200, que es cierto, de pronto 200 y hasta más investigaciones. Pero no, es correcto. Conocer eso. Es correcto, Jorge, permíteme un ratito. Es correcto lo que acaba de decir. A ver, en primer lugar, María Paula Romo, como principal de partido Listas 25, Construye, lo que dijo: aquí tengo mi partido disponible para que pueda candidatarse. Esto no quiere decir que María Paula Romo ni siquiera está en las listas de asambleísta, y muy claro lo dijo Fernando Villavicencio: no va a ser parte del gobierno en caso de que llegue a ser presidente. Entonces, muy claro lo estableció. Las denuncias a las que hace referencia Jorge, todas las denuncias las ha presentado Fernando Villavicencio, pero ahí el trabajo que prosigue es el trabajo de Fiscalía. O sea, él presenta todas las pruebas, presenta las denuncias y todo lo demás, pero ahí viene el ente correspondiente. Luis, él dijo que tenía conocimiento y lo fue a hablar con el presidente. Las denuncias están presentadas. Pero posteriores. Las denuncias están presentadas. Cuando salió en la posta. Hay un proceso en todos los trabajos de investigación. ¿Qué corresponde? Fundamentar, documentar y presentar. Las denuncias están presentadas. Le corresponde a la Fiscalía. Que la justicia se demora, que tarde y todo lo demás, pero los resultados se están dando. Tenemos ¿cuántos procesos judiciales en contra del primer delincuente del país prófugo sentenciado? Tenemos un sinnúmero de casos de cohecho, de peculado, de secuestro.
y todo lo demás. Entonces, ese es un proceso, pero que el proceso no le corresponde llevarlo a Fernando Villavicencio. Está la Fiscalía, que es la llamada a continuar con esos trámites. Y lo que esperamos todos los ecuatorianos es que la Fiscalía dé resultados aquí, así como se han dado resultados en otros casos, para que igual todos los culpables paguen por sus culpas. Yo creo que más bien Villavicencio utilizó el ser asambleísta en la parte de fiscalizar, es para posesionarse él como nombre, como Villavicencio, con la mentalidad de la que ahora estamos viendo, de justamente llegar a querer ser presidente. Pero más allá de eso, yo pienso que Villavicencio siempre estuvo apegado del señor Lasso. Y Maura Paula Romo también estuvo apegado a Lasso. O sea, quiere decir que si Villavicencio llegaría a ser presidente, sería la misma jugada de la que está ahora administrando Lasso. O sea, seguimos en el mismo triángulo. No vamos a caminar más allá. ¿Por qué Villavicencio no habla de seguridad? No le escuchamos hablar de un plan de seguridad. Solamente se ha pasado siendo un denunciólogo. Pero el país ahora ha cambiado un giro. Mire el porcentaje hace el 2021, en las elecciones pasadas, un porcentaje que se hablaba de seguridad era de un 15% y de trabajo era más alto, de un 25%. Hoy en la encuesta, que lo hace esta encuesta Opinión, no me recuerdo muy bien el nombre, habla de que el principal preocupación de la ciudadanía ecuatoriana es la seguridad. Lo pone en un 57%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 encuestados, 6, 7 personas dicen quiero que haya seguridad. Porque si tengo trabajo, salgo de aquí de la entrevista, me matan, ¿de qué me sirve el trabajo? O sea, primero es la seguridad, ahora luego el trabajo. Sí. Bueno, sí, yo creo que es importante tomar en cuenta estos puntos de vista, ¿no? Ya que han llevado a colación. Si bien es cierto, Villavicencio está dentro de la famosa ruptura del 25 con María Paula Romo, que es parte responsable del correísmo y de Moreno. Pero también Jan Topic, no podemos olvidarnos, que inclusive fue acusado por la propia Fiscalía, en donde él tiene, o paga, mejor dicho, más de 13 millones de dólares al Estado como prueba, eso tiene como prueba la Fiscalía, cuando le planteaban de situaciones de lavados y tanta cuestión. Entonces, cuando habrían desviado y había sido claro, su empresa receptora de el papá 14 y el millones hijo, de dólares. Están involucrados en eso, en la Fiscalía. Entonces son cuestiones que de lado a lado han ido ubicando este tipo de situaciones. Entonces yo creo que es importante también, habla Edwin, por ejemplo, de la seguridad. Yo creo que entonces ahí tendríamos que ir puntualizando cómo vamos a dar seguridad a los ecuatorianos. Yacu Pérez lo ha planteado. Hay que atacar a la raíz, porque muchos piensan que, bueno, vamos a utilizar a las Fuerzas Armadas, a la policía, y vamos a ir con armas letales y acabamos con todos. Han matado muchos delincuentes, pero sin embargo la inseguridad sigue en el país latente. Entonces el meollo, el problema de la inseguridad en el Ecuador es la falta de trabajo. Cuando un padre, una madre no tiene que dar de comer y no tiene trabajo, pues busca el camino equivocado, pues. Entonces ahí está el problema, ahí se baja el índice de inseguridad. Cuando se le da educación a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, ahí se le baja el nivel de inseguridad. Esa es la forma de atacar. Cuando se le da medicina, se le da el presupuesto necesario a la educación, a la salud, para que los hospitales tengan por lo menos los insumos médicos para poder curar y quitar las dolencias al pueblo. Ahí es cuando se baja el nivel de inseguridad. No vaya a pasar lo que los correístas, y yo creo que ustedes como medios de comunicación deberían ser muy frontales. En estos días debe estar por llegar acá la señora Luisa Zambrano, ¿cómo es la candidata de la Revolución Ciudadana? Deberíamos preguntarle a la señora González, pues, ¿qué va a hacer? ¿Por qué le han negado el derecho a Santo Domingo de tener universidad? Recordemos que el correísmo, el que ahora está prófugo en Bélgica, dijo: mientras yo sea presidente, Santo Domingo no tendrá universidad. Eso lo dijo públicamente y lo han repetido. Ahora la señora Viviana Veloz, que quiere nuevamente ser asambleísta después que el pueblo le rechazó con el 5% de rechazo a esa asamblea inadecuada, que no hizo nada por los ecuatorianos. Hoy vuelve a la reelección la señora. A ella tendríamos que preguntarle si todavía sigue recibiendo las órdenes de Bélgica, porque ella es parte, con el señor Chávez, que votaron hace 2 meses atrás en contra de las reformas a la ley de educación superior.
en donde estaba contemplado creación de la Universidad para Santo Domingo. Entonces sí sería bueno que ustedes como medios y la ciudadanía le pregunten frontalmente a la señora González, creo que vienen mañana a Santo Domingo, y se les diga pues, ¿van o no van a dar Universidad a Santo Domingo? Eso, téngalo por seguro. Si ellos pensaban antes que metían 2 asambleístas que ponían presidente, hoy Santo Domingo les va a rechazar, porque les conocen definitivamente. Bien enterado de cuándo viene Luisa, como que le está haciendo. No, es que nosotros tenemos que... Su corazoncito está partido de mitad y mitad. El pueblo ecuatoriano está, ya no es el pueblo ingenuo, el pueblo ecuatoriano, los santodomingueños hoy conocemos la realidad. Pero los que nos han engañado y los que nos han mentido. Hay una realidad. En la última elección, que aunque han sido seccionales, quien ganó fue el correísmo. Otra cosa, en la anterior elección, cuando se eligió a Lasso, Pachacuti no puso ningún asambleísta por Santo Domingo. Entonces, esas son realidades que hay que también verlas. Entonces, o sea, para que partamos de una base, es real. Nos guste o no nos guste. Hay entre 25 y 35% de una base sobre la que se mueve el correísmo, que es su base. Ahora ellos están apuntando, yo lo dificulto, pero ellos apuntan a ganar en primera vuelta y están haciendo sus alianzas y hay un descontento realmente generalizado. Hay gente que se da cuenta de un poco de cosas y que son los mismos que se han cambiado de camiseta, se han lavado la cara, se han peinado, se han dejado cortar el cabello, se han hecho crecer el cabello, se han embarrado por aquí una colita, son los mismos. Entonces, ellos, creo yo, que juegan a polarizar de esa manera. O sea, estaríamos en el fondo, si hay una segunda vuelta, a lo que ocurre en Estados Unidos, con ese bipartidismo entre demócratas y republicanos. Ahí no hay una tercera vía ni nadie. Y aquí me gustaría que toquemos este tema. Como fuera, lo real es que el correísmo pasaría a segunda vuelta, ¿no? Ahora, ¿quién de los demás candidatos? Obviamente, Luis nos explica de Villavicencio, Milton sobre Yacu, Edwin nos hablaba hacía un análisis, no sabemos todavía por dónde, en qué lado está su corazoncito. Pero lo veo con cara de topic. Yo creo... A ver, o sea, veamos qué posiciones tienen cada uno, ¿no? Pero reales, ¿no? Que no hable nuestro corazón, sino nuestra razón. Su análisis es correcto. Muy seguramente la Revolución Ciudadana va a llegar a la segunda vuelta, ¿sí? Pero ¿con quién va a llegar a la segunda vuelta? Ya hemos hablado de Yacu, ya hemos hablado de Villavicencio, ya podríamos hablar también de Otto, que fue vicepresidente, no en elección popular, sino nombrado por el presidente, en ese entonces Lenín Moreno, que no duró, creo que un año y medio, renunció y ahora quiere ser presidente del Ecuador también para renunciar. O sea, él solamente llegó a tomarse una fotito en plena pandemia, regalando comida a la gente pobre y piensa que por eso él puede ser presidente. No. Entonces, ¿cuál es la opción que sale ahora? Se habla mucho de los Oxay. Claro. Entonces, ¿qué quiere el Ecuador? Seguridad. ¿Y quién tiene todos los planes de seguridad? Justamente del señor Topia. Una persona joven, una persona que conoce de seguridad, conoce del plan, del manejo de las ordenanzas en los territorios de frontera, conoce la parte de la salud, conoce la parte de la administración pública, porque ha hecho la parte educativa en universidades importantes como de Harvard en Estados Unidos, y él ha venido acá al país a querer dar lo que él aprendió fuera de aquí, ¿no? Es un empresario que muy exitoso. Él no hay personas que le están financiando la campaña, sino él mismo se está financiando. Entonces, eso es lo que queremos los ecuatorianos. Y yo estoy muy seguro, y ojalá también lo escuche la ciudadanía, que el señor Topic llegará a la segunda vuelta. Y allí se va a haber una coalición, una alianza con varios partidos políticos, y que seguramente tendremos al presidente. Es importante, vamos topando cada punto. Es lo bueno aquí, como decía Jorge al principio, de ir rebatiendo, refutando, todo lo demás. Es importante lo que acaba de decir. En una entrevista que yo le escuchaba al señor Topic, el entrevistador le decía, porque hablaba del plan de seguridad y todo lo demás, le decía, bueno, ¿cuál es el plan? No lo voy a decir.
Si no lo voy a decir claramente, yo le digo, no lo tiene. Fernando Villavicencio sí lo tiene. ¿Y cuál es lo primero? Fortalecer a la policía, fortalecer a las Fuerzas Armadas, fortalecer a los organismos de inteligencia del país para atacar el crimen organizado. Lo ha dicho públicamente. Segundo, potenciar la UAFE para que todos los políticos de cuello blanco, lo ha dicho, jueces, fiscales, alcaldes, prefectos, ¿no? Concejales, exasambleístas, todo el mundo, quien no pueda justificar su patrimonio, serán procesados penalmente y civilmente, si no lo logran justificar, pasarán a control del Estado todos esos bienes. Es importantísimo. Otro de los puntos, y que claramente lo ha dicho Fernando, fortalecer las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea. El apoyo está ahí. Señores, cuando ustedes quieran, vamos al Ecuador y trabajamos contra el crimen organizado. Las mafias que existen en el país. ¿Qué me dicen que tal delincuente, que tal delincuente? No, simplemente son los caballitos, los burros de trabajo. Los verdaderos jefes de la mafia están en otros países y contra esos hay que luchar. Y para eso necesitamos definitivamente Albania, estar de la mano, efectivamente, estar de la mano con las grandes potencias que luchan contra lo que es el tráfico de drogas. Entonces es importante que en seguridad, desde ahí partimos, y lo que decía Edwin y lo que decía Milton es verdad. Si no hay seguridad, no hay trabajo. Primero tenemos que arrancar ahí. Y Fernando Villavicencio lo ha dicho. La primera o la segunda ley que yo voy a promulgar son estos. Pero ¿y por qué no lo hizo Fernando Villavicencio cuando fue asambleísta? ¿Por qué no lo hizo eso, justamente eso? A ver, se presentó a través de la Comisión de Fiscalización la ley de extinción de dominio. ¿Quién se bloqueó? ¿Quién se paró en contra de eso? Pues ahí está. El correísmo, aliado con el Partido Social Cristiano, el señor Topic, se bloquearon. Y hoy día, a quien de manera orgullosa dice mi asesor, si llego a la presidencia va a ser el don Baby Torres. O sea, pero por favor, pues señores, hay que ser lo que yo siempre digo, hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Por ejemplo, muy respetuosa lo que expresa Milton, pero también debemos considerar, Yacu Pérez, de manera abierta lo dice, alguien para que pueda tener plata, para que sea millonario, o lo hereda, o se gana la lotería, o es por corrupto. Señor Yacu, no. Quienes trabajamos honestamente también podemos tener nuestro dinero. Y usted no me va a decir que solo puedo tener una casa, que solo puedo tener un vehículo. Esa es la idea del comunismo indoamericano que quiere implantar el señor Yacu. Y está equivocado, las cosas no son así. Nosotros queremos un país libre, que se respeten las libertades. Entonces, desde ahí tenemos que partir, Jorge. Sí, justamente yo creo que es importante esta conversación porque podemos ir viendo algunos puntos importantes. Definitivamente, nosotros, y eso debemos dejar claro, el señor Topic y su padre estuvieron involucrados en los supuestos sobornos de Odebrecht. Están sentenciados, hay investigación. Por el propio juez Alvarado. Entonces, eso también el pueblo tiene que saber. La otra cuestión que debe saber, por supuesto, la Revolución Ciudadana ha tomado partido, ahora está con las 5, ¿no? No nos olvidemos de ecuatorianos, de quién era el partido de las 5. La lista 5 era nada más y nada menos que del señor Espinel, del que decía que iba a mochar las manos con el bisturí a los corruptos. Entonces, por eso les digo nosotros con toda claridad y sinceridad, Yacu Pérez representa la honestidad frente a la corrupción que se ha dado en la década perdida, cuando se llevaron más de 70.000 millones de dólares. Yacu Pérez representa la fortaleza de los pueblos y nacionalidades que han luchado defendiendo el agua, defendiendo la libertad de expresión, defendiendo la gratuidad de la educación. Un Yacu Pérez que durante más de 10 años no pagó un centavo de impuestos. Por supuesto, los que no pagamos impuestos porque no ganamos los latisueldos, pues que a lo mejor ganan los que han estado haciendo las obras de sobreprecio. Pero era abogado, era profesor en dos universidades y no le daba... En ese sentido, nosotros creemos que lo que ha dicho Yacu Pérez, vamos nosotros a recuperar más de 7.000 millones de dólares de los evasores de impuestos, que no lo dice él, lo dice el propio Servicio de Rentas Internas. Yacu Pérez por eso ha planteado y ha mocionado, no podemos permitir en ninguna de las provincias que se vuelvan a repetir estos correístas. Tomen en cuenta lo que está haciendo, y esto también deberíamos preguntarles a los correístas del día, que venga la señora González. Ellos pusieron alcalde, prefecto, concejales en Santo Domingo,
Y ahora hay que preguntarles si ellos respaldan. Ahora, en tiempo de campaña, hay que preguntarles si están respaldando la política de privatizadora del señor Erazo aquí en Santo Domingo. Son los correístas los que pretendieron el día jueves, en sesión del Pleno a las 6 de la tarde, aprobar el incremento del pasaje. Queremos reelegir a esa gente que está en contra del pueblo. No falte a la verdad. El incremento del pasaje ya se dio. Lo que ocurre es que el municipio está subvencionando con 9 centavos. Pero eso también es ilegal. Porque o sea, digamos las cosas como son. Claro. Entonces, pero pretendieron de una u otra forma ratificar si es que el Consejo sigue subsidiando ese recurso o le dan el paso a la ciudadanía. Entonces eso también, ¿y quiénes están ahí? ¿O quiénes estuvieron en el anterior Consejo donde aprobaron? Fueron los correístas. Entonces por eso debemos preguntarles frontalmente a esta gente. Y por eso Yacu Pérez ha dicho, vea, nosotros vamos a trabajar por un pueblo equitativo y para eso necesitamos llevar hombres y mujeres a la asamblea de todo el país, representativos y que vayan a buscar el único beneficio colectivo. Por eso hemos dicho aquí nosotros en Santo Domingo respaldamos, por ejemplo, a un candidato joven como Freddy Mora, que debe estar en la asamblea, y todo ese equipo de candidatos de esta alianza Claro que Podemos, porque en realidad ellos están, vemos ahí, dentro de esa alianza que hace Yacu Pérez, vemos algunos partidos como la Unidad Popular, que es trascendental en la historia y en la lucha en beneficio del pueblo ecuatoriano. A los de Unidad Popular yo no les he escuchado que haya un solo sentenciado por corrupción, porque sí han estado... Son partidos de maletín, ¿no? Porque han estado en la lucha social. Pero si lo estuvieron, ¿fue hace cuánto tiempo? Porque en la realidad, ¿qué fuerza real tiene los sectores sociales y populares? Los que no han permitido, por ejemplo, Unidad Popular tiene trayectoria desde el MPD, no le han permitido a los gobiernos neoliberales terminar con las privatizaciones que ellos quisieron. A estos gobiernos de turno, a Lazo, a Moreno, al propio Correa, no le permitieron privatizar lo que es las empresas públicas, lo que ahora pretenden. Entonces, creemos que son aliados muy importantes y que el pueblo les va a dar. No lo decimos nosotros, hemos visto en las encuestas. El más reconocido en el Ecuador es Yacu Pérez. El 80% le reconoce a Yacu Pérez. Ni a la señora Luisa González le conocen. Apenas tiene un 30-35% de reconocimiento. Jan Topic tiene un reconocimiento de alrededor del 52%. Y Otto Solothurner tiene un reconocimiento de más o menos un 50-60%. Y el señor Villavicencio, pese a que fue asambleísta nacional, él está en un margen de reconocimiento, me refiero, no de intención de voto, de reconocimiento en el país de casi el 50%. Entonces, en el 2021, cuando fueron las elecciones presidenciales, ¿qué decían de Yacu Pérez? Yacu Pérez está en el 6º, 7º lugar. Llegó a la segunda vuelta, lamentablemente por el fraude de los socialcristianos y el propio correísmo que quiso competir con... ¿Fraude o se entregó? Hubo fraude. Y lamentablemente no le dieron la oportunidad del reconteo. ¿Qué pasó con Yacu en estos 2 años en los que él desapareció absolutamente? Para él no existían los problemas sociales, no existía la delincuencia, porque Yacu jamás, que yo recuerde, lo vi en un programa o defendiendo o en la calle o en la fiscalía. Usted sabe que 2 años en los que estuvo en la nebulosa. Usted sabe que lamentablemente nosotros vivimos en un país democrático, pero lamentablemente la prensa, en muchas de las ocasiones, con salvas excepciones, la prensa oculta a los líderes populares, porque recordemos, Yacu Pérez nace en las entrañas de la defensa del agua, no de ahora, de hace 30 años, presidente de la Ecualunar, y ha sido ambientalista, ha sido luchador social. Y claro, en estos 2 últimos años ha estado activo, ha estado peleando con la gente para exigir de que no se vaya con las famosas minerías que ellos han querido prácticamente destruir. ¿Quién se ha pronunciado en estos últimos días frente a la consulta popular que va a haber? De los 8 candidatos que tenemos, de los 8, solo uno le ha dicho, yo le apuesto al Yasuní, a que debemos mantener ese parque y que no se dé la explotación. Y ahora quieren hacerlo los demás. Los 7 están de acuerdo que se explote el petróleo del Yasuní, lo cual, compañeros, yo creo que eso es inaudito. Estamos acabando con los pulmones del medio ambiente. Ya Correa lo hizo, porque él empezó con la extracción del petróleo. Luego continuó Moreno con todas sus políticas y Lazo, porque ahora ellos dicen, vean, vamos a perder, dice, más de 16 mil millones de dólares. 16 mil millones de dólares vamos a perder, dice. Pero nosotros creemos que
se puede recuperar esos 16 mil millones que ellos plantean de extracción del petróleo, recuperando otros recursos que están, lamentablemente, que el gobierno no lo ha querido asumir esa responsabilidad. Bien, yo quiero, si me lo permiten, plantear un escenario ya post segunda vuelta, ¿no? Coincidimos en que sería el candidato correísta o la candidata correísta quien pasara la segunda vuelta. Yo le veo duro. Yo le veo bastante complicado que el correísmo pueda llegar a la segunda vuelta. Lamentablemente, el nivel intelectual de los dos candidatos que presentan tanto para la presidencia como para la vicepresidencia, los mismos correístas dicen que han hecho. Entonces, sí es bastante complicado. Yo sé que el adoctrinamiento, porque eso es lo que pasa aquí, el adoctrinamiento que hay un voto duro, el cual no sufren los correístas, pero yo lo veo bien complicado. Yo lo veo bien complicado y más allá del apoyo entonces, que yo ¿cuál le es su doy a lectura? Fernando ¿Quiénes Villavicencio pasarían a segunda vuelta según su opinión? De acuerdo a cómo va la data, a cómo van las encuestas y cómo va la aceptación, yo le aseguro que Fernando Villavicencio es un finalista seguro. Fernando Villavicencio es un finalista seguro. ¿Cuál sería el otro? Estamos ahí. Puede estar la pelea, no sé, entre Yacu, Otto o los mismos correístas con ese voto duro que nosotros estamos haciendo el análisis, pero cada vez en vez de sumar, va restando. Y esos votos que pierden están sumándose a Fernando Villavicencio. ¿Toma en cuenta a Topic? Lamentablemente yo creo que Topic, con lo que hizo hoy día, con lo que hizo hace 2 semanas de presentar al binomio vicepresidencial a una correísta acérrima, yo creo que en vez de ayudarle al señor Topic, o sea, ha dejado el camino libre para que toda esa gente se sume a Fernando Villavicencio. Pero lo que acaba de decir, un segundito, lo que acabó de decir Yaco, en el sentido de que nadie puede tener ni debe tener más de una casa o más de un carro, yo creo que la misma gente del sector indígena, aquí en Santo Domingo tenemos muchos indígenas de la sierra, y todos ellos son muy trabajadores y emprendedores, y es gente que tiene más de una casa, 2, 3, 4 casas, igual vehículos. Yo no creo que ellos vayan a aceptar que alguien de la misma nacionalidad venga y le diga, te vas a quedar solo con una casa. O sea, están pensándolo muy bien y eso le está afectando también a Yaco. Esperemos, nuestro objetivo y nuestro propósito es de que Fernando pueda llegar en primera vuelta a ser presidente. Así como van las cosas y como están dando los discursos los diferentes candidatos, yo creo que están apuntalando la candidatura de Fernando Villavicencio. Yo sí quisiera hablar algo ahí importante en el binomio de Topic, que es la abogada Diana Jacome. Y con mucho orgullo deberíamos sentirnos los santodomingueños de que por primera vez en la historia de Santo Domingo se ha tomado en cuenta a una dama muy preparada, muy reconocida en la parte del derecho como en la parte de la comunicación. Se ha tomado en cuenta para que vaya acompañada a ser candidata a la vicepresidencia. Las personas que la conocemos aquí en Santo Domingo, y creo que los medios de comunicación lo conocen, sabemos la capacidad y el enorme entusiasmo que tiene ella para poder ayudar justamente a la gente más necesitada. Pero en esta parte ella ha sido bien claro de que ella ha sido funcionaria de una institución pública, como cualquiera de nosotros podíamos haber sido en la época del correísmo. Eso no quiere decir que yo sea correísta. Y también ha sido clara de que a todos los funcionarios públicos de ese entonces, cuando él era presidente, les obligaban para que tuiteen, hagan el proselitismo político a favor del socialismo, de la Revolución Ciudadana. Entonces creo que en esto es muy claro el panorama de que Topic ha dicho que él no es ni de izquierda ni derecha, sino él viene a querer ayudar justamente a ese porcentaje de personas que más lo necesitan y cambiar la historia del Ecuador. ¿Qué pasa con lo de Telconet? Bueno, Telconet la es denuncia una de lavado de activos, principal mira, accionista, Topic. Ahora, ¿qué hablamos? Eso no quiere decir de que yo, porque soy un empresario, no tenga que hacer negocios con el gobierno de turno. No, o sea, yo puedo hacerlo, pero porque por algo es una empresa pública. Ahora, se habla de que Jan Topic tiene denuncias en el Ecuador, en China, en Estados Unidos, pero justamente él lo ha demostrado de que está limpio ante la Fiscalía de Estados Unidos, ante la Fiscalía de China y ante la Fiscalía del Ecuador. ¿Por qué? Porque si estuviera con este tipo de problemas, ya estuviera preso y no fuera candidato a la presidencia de la República. Recuerda que la sentencia fue que devuelva los 13.5 millones de dólares.
Y que el papá inclusive dijo, denme un financiamiento, denme un plazo para yo poder pagar. O sea, está la sentencia él ya en firme. lo ha dicho públicamente de que no tiene ningún indicio de corrupción ni sentencia. Está la sentencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que estamos hablando justamente de que quieren dañar la imagen de una persona que está subiendo en las encuestas de que posiblemente sea nuestro presidente del Ecuador para ganar espacio en el correísmo o ganar espacio en otro equipo de partido político. Usted hacía, hacía referencia a algo que yo desconozco, dijo, con lo que hizo Topic hoy, ¿a qué se refería? No, la alianza y que dijo que el asesor principal va a ser Sebastián Torres. Entonces, correcto, eso en vez de sumar, ya se imaginar. Hay tres personas que están con igual posibilidad, una más que otras un poco menos, que son de pasar una segunda vuelta, si es que fuera esa, ¿no? O en todo caso de ganar, de pasar una segunda vuelta. No sé si primero o segundos, pero pasar una segunda vuelta. Jan Topic, Yacu, Villavicencio. Los otros candidatos, ustedes los descartan. Hervas, por ejemplo. Yo creo que aquí la estrategia que siempre implantaba el correísmo era de presentar sus candidatos chimbadores. El señor Hervas, hasta 2 o 3 días antes del límite de inscripción, lo dijo en televisión que él no iba a participar, que no iba a formar parte para terciar en las presidenciales del país. Y creo que 24 horas después dijo, sí me voy a participar, sí voy a candidatarse. Entonces ese tipo de cosas demuestran la poca personalidad que tiene una persona. Entonces, sin desmerecer las cualidades y todo lo demás, pero claramente lo demostraron en su momento que era un aliado correísta. Lamentablemente el señor Noboa, yo creo que muy temprano como para lanzarse a una candidatura de ese nivel como para presidente, y los otros candidatos creo que ni siquiera. Hay otro señor Armijos que fue brazo derecho inclusive de Correa también, que hasta el día de hoy tiene que justificar una serie de millones de dólares, cómo creció su patrimonio. Ahora, perdón, eso de Hervas me recuerda a lo que dijo Jan Topic, ¿no? Cuando lo entrevista le dice, bueno, usted está en el ojo público porque lo nombraron como la cabeza de seguridad del gobierno de Lasso, y luego usted mismo acaba de decir de que Lasso le dijo, mira, sabes que tengo que ir a la embajada de Estados Unidos para explicar por qué no puede ser, etcétera. Lo entrevistan y le preguntan, mira, usted que está en este momento en el ojo de la tormenta, ¿no le interesaría si le proponen ser candidato? No, dijo, de ninguna manera, yo para político no doy. Acá tengo, quienes me conocen saben que yo soy poco tolerable. No. A los 3 días está anunciando su candidatura. O sea, es que es complicado. O sea, yo pienso que en el caso de Hervas y Armijos, el señor Armijos, que también está de candidato a la presidencia por el partido 16, amigo, justamente es la palabra correcta lo que acabo de decir aquí el compañero panelista. Son chimbadores, son estrategias políticas del correísmo, ¿sí? Allá va dirigida la situación. Pero ¿qué pasa con Hervas? Hervas fue un candidato fuerte, entre comillas, en el año 2021, que fue candidato a la presidencia, que llegó a la segmentación de los jóvenes. Tuvo una votación importante y fruto de eso sacaron varios asambleístas, y uno de esos fue aquí en Santo Domingo. Pero ¿qué pasa con el señor Armijos? Que no se le escucha ni pío ni pavo, o sea, no haríamos ni bien ni mal y hablar de él. Pero en el caso del señor Noboa, ya fue asambleísta, es un capricho de que el papá no pudo ser presidente. Cuando fue la mamá, no quisiera meterme mucho en la familia, pero fueron ellos también en su época asambleístas, diputados, nunca asistieron a una sesión de la Diputación, del Congreso. O sea, mandaban a los alternos. Entonces, no están involucrados en hacer leyes o fiscalizar o legislar a favor del país. Entonces, creo que estas personas no llegarán muy fácilmente a la segunda vuelta. Ya se les acabó la época de ellos. Ahora es una época de más en torno al hablar de seguridad, al hablar de trabajo, pero al hablar también de la salud, pero una salud que sea acorde a lo que nosotros requeremos. ¿Qué está pasando hoy en día en los hospitales? En el hospital regional, en el hospital del IES, donde estamos pagando una mensualidad a los trabajadores. No hay medicina, no hay atención, les dan el turno de aquí para 1 año. Es crítico, estamos viviendo una época crítica en la parte de la salud.
Pasamos de una pandemia terrorosa que nadie estaba previsto pasar esta desgracia, a una pandemia donde nos están vacunando día a día. Los negocios ya no cierran a las 9 de la noche, cierran 5 o 6 de la tarde. Definitivamente lo cierto. Esa es una realidad que la vivimos todos. Antes de que pasemos a la última ronda en la que les voy a pedir a ustedes en su mensaje final, me voy a permitir leer brevemente a unos amigos que nos están escribiendo en nuestra fanpage. Sandra Tenorio dice, Jan Topic, que es seguridad. Marcelo Rivera, ni Lazo ni Correa, solo el pueblo salva al pueblo, Yacu presidente. Walter Jiménez, el pueblo salva al pueblo, Yacu presidente. Gloria Tomapanta, ni Lazo ni Correa, Yacu. Sandra Tenorio, Villavicencio está cobijado con la lista 25 de María Paula Romo, correísta hasta los huesos, no se contradiga. Concretor Kirchner, Yacu presidente. Ni Lazo ni Correa, los correístas nos quieren llevar al socialismo. Correa está en segunda vuelta. Bueno, esta es una ventana para que desde su caso ustedes, y agradecerles, puedan interactuar con nosotros, ¿no? Expresando como lo han hecho, y los felicito con nivel, con civismo y con mucho respeto. De verdad, gracias a quienes nos han escrito en nuestra página de Facebook, porque lo han hecho con el nivel que es requerido. Cada quien tiene su preferencia, los respetamos, pero siempre y cuando mantengan este nivel estaremos muy agradecidos con ustedes. Bien, Milton, su mensaje final. Bueno, yo creo que es importante, el pueblo ecuatoriano va determinando ya de una vez esa conciencia política. Sabemos que Yacu Pérez en un espacio del 2021 prácticamente ganó en 14 provincias. Eso le hace temblar al correísmo, porque hoy el correísmo es los que están asustados, porque saben que es posible que queden hasta afuera. ¿Por qué razón? Porque ya la gente no les cree, la gente rechaza. Miren, los propios correístas han visto cómo eligen a una candidata, a un binomio presidencial, a una candidata. Ellos no lo eligen porque es mujer simplemente, lo eligen por la lealtad, pero la lealtad ¿a quién? No al pueblo ecuatoriano, sino al que ha dicho que ahora va a ser el asesor político, al que está en Bélgica. Y no le eligen, porque políticamente podían haber elegido al propio Arauz, que tiene más experiencia inclusive, que estuvo ya candidato, que estuvo ya posesionado. A la señora no le conocen, le conocerán a la Revolución Ciudadana como tal, pero a la señora no le conoce, más del 60% de los ecuatorianos no le conoce. Entonces, en su desesperación, hoy busca implementar algunas cuestiones en contra de Yacu Pérez, pero la gente se ha dado cuenta que por primera vez en la historia va a llegar un presidente de la República desde las entrañas del pueblo ecuatoriano, un hombre del pueblo, un hombre que ha nacido en el campo, un hombre que es indígena. Sus padres son indígenas, muchos lo han dicho, que se ha cambiado el nombre para... Pero no es verdad. Él es indígena. No es verdad que se cambió el nombre. El nombre de él está traducido al quichua, nada más. Entonces no significa de que realmente... ¿Qué significa Yacu? Agua. Entonces no quiere decir de que él no es una persona real. Entonces nosotros creemos, y yo desde el punto de vista político, vemos que Yacu Pérez es la opción que ni Lazo ni Correa tiene el pueblo ecuatoriano y los santodomingueños. Entonces creemos que por ahí va esa vía del triunfo para los sectores sociales y populares y terminar con toda esta nefasta situación. Milton. Gracias. Luis. Gracias. Breve, por favor. Gracias. Final. Bueno, yo creo que el único candidato que ha propuesto un plan nacional de antiterrorismo es Fernando Villavicencio. Fortalecer a la UAFE, que es importantísimo. Fortalecer los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea para frenar el crimen organizado. Fortalecer la dolarización, eso es importantísimo. Algo clave que ha dicho también Fernando Villavicencio, renegociar todos esos contratos petroleros con China, eso es importantísimo. Lo más importante, no podemos dar el discurso de que la Reserva Monetaria tiene que venir al Ecuador para construir hospitales, escuelas y todo lo demás. Esos dineros corresponden a los depositantes del país. Ese discurso comunista se tiene que acabar. La única opción, la única solución en el país es Fernando Villavicencio. Y muchas gracias, Jorge y compañeros panelistas. Y Edwin. Yo sí estoy de la idea de que si una persona se cambia de nombre, se cambia de etnia, ¿qué nos podría deparar siendo presidente de la República? Si otra persona, en el caso de Villavicencio, se ha dedicado solo a fiscalizar y no a legislar, haciendo leyes que vayan en beneficio de los ecuatorianos,
qué nos depara siendo también presidente de la República. Entonces, a ustedes, ciudadanía que nos está viendo, si salimos ya de unas personas podridas, debemos cambiar nuestra mentalidad, y este 20 de agosto es la oportunidad de llevar al país a lo más alto, donde haya seguridad, donde haya salud, donde haya trabajo y sobre todo educación, porque la educación no la tenemos todavía al 100% en este país. Y la salud estamos pues, en lo peor, desgracia, ¿no? Entonces creo que la mejor opción sería Jan Topic, una persona joven, una persona que ha demostrado que tiene la capacidad para manejar la seguridad. Y si es que hay que matar a los ladrones, a estos sinvergüenzas, pillos, criminales, sicarios, hay que hacerlo, porque es la única forma de cambiar. Y por otro lado, pues tenemos asambleístas que no han hecho nada, entonces no vamos a dar el voto a los mismos de siempre, pues. Tenemos asambleístas nuevos, como en este caso el doctor Enrique Tello, que está formando la lista, encabezando en la lista número 3. Démosle ese apoyo porque es una persona que ha demostrado que tiene experiencia y capacidad. Gracias a cada uno de los... Bueno, amigos, de manera especial, el programa La Mira agradece a Milton Bustillos, Edwin Angulo y Luis Urbano por habernos acompañado en este primer escarceo político de cara a las elecciones del 20 de agosto, en la que los ecuatorianos elegirán al próximo presidente, que continuará hasta culminar el periodo y hasta el 2025. Va a culminar el periodo que dejó trunco el presidente Lasso, quien llamó a muerte cruzada, el único presidente en la historia que dio eso, pero digo, su baja popularidad y ciertos problemas políticos y de gobernabilidad. Gracias a nuestros invitados, a ustedes por sintonizarnos, por acompañarnos noche tras noche. Y quiero decirles que no se vayan, quédese con nosotros porque el bolígrafo rojo que magistralmente conduce Fabio Verástegui hoy nos tiene una sorpresa muy agradable, muy alegre, muy bonita. Va a entrevistar al grupo Kazama Kumi, un grupo musical autóctono de música folclórica, aquella que nos hace sentir que nuestras raíces son fuertes, indestructibles. Entonces quedémonos con el bolígrafo rojo y Kazama Kumi. Con ustedes hasta el próximo domingo. Chao.